Iglesia, un abrazo muy especial. El Señor les continúe bendiciendo. Iglesia, mira, el Señor ha puesto en mi corazón terminar con la predicación que hicimos hace 8 días martes, estas predicaciones de inicio de año después de mi tiempo de vacaciones. Los otros pastores se encargaron en el tiempo que yo no estuve. Pero Dios ha puesto en mi corazón darle continuidad a estas predicaciones acerca de acercamientos, a acercamientos
que perfeccionan. El texto es Éxodo capítulo 3. Hoy literalmente no terminamos con la predicación porque tenemos 3 orientaciones para el día de hoy, pero no hemos terminado con el capítulo. La intención que Dios ha puesto en mi corazón como líder, y es lo que intento colocar en tu corazón, es entender que nosotros, si nos acercamos a Él, vamos a ser perfeccionados. En la predicación inmediatamente anterior de la temática de los martes, nosotros tuvimos el estar lejos de Dios y el estar cerca de Dios. O sea, ¿qué significaba estar lejos y qué significaba estar cerca? ¿Qué perdíamos estando lejos? ¿Qué ganábamos estando cerca al Señor? Referente al llamamiento que Él le hace a Moisés en el capítulo 3. Entonces, en Éxodo capítulo 3, que es el tema que vamos a leer a continuación, vamos a leer, pero únicamente hasta el versículo que vamos a avanzar. No leeremos todo el capítulo, vamos a leer únicamente del versículo 1 al versículo 12, porque de eso Dios intentará hablarnos hoy, ¿ok? Entonces, Éxodo capítulo 3, del versículo 1 en adelante, entendiendo que es teniendo a Dios cerca que nuestra vida va a ser perfeccionada, no de otra manera. Éxodo 3:1 dice de la siguiente manera: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Éxodo 3:7. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos a una tierra, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a Egipto y saque de Egipto a Israel? Versículo 12. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Hasta ahí dejamos la lectura del tiempo de hoy. Acercamiento que perfecciona. Como lo decíamos anteriormente, ¿qué significó para Moisés estar lejos de Dios? ¿Y qué significó para Moisés estar cerca de Dios? Mira, seamos honestos en algo. ¿Moisés, estando lejos de Dios, hubiese podido vivir? Yo creo que sí. De hecho, lo estaba haciendo. O sea, si somos honestos en el tema, Moisés vivió, se puede calcular, 40 años al inicio de su vida en Egipto. Moisés tiene un altercado, asesina a un egipcio, sale y al parecer vive otros 40 años haciendo lo que estaba haciendo. O sea, así sean 40 o un poco menos. Si Moisés hubiese no encontrado a Dios, o Dios no hubiese encontrado a Moisés, quizá que Moisés hubiera podido terminar sus días de otra manera. O sea, la verdad es que una persona puede vivir sin Dios si quiere, sí. Que tengan los mejores resultados, no te garantizo. Que llegues al cielo, mucho menos te lo garantizo. Pero de que Moisés hubiese podido continuar su vida sin Dios, claro. Él hubiera podido únicamente, bueno, sin Dios como tal, no, sin desarrollar el proyecto que Dios tenía para su vida, que es lo grande que estamos hablando acá. Porque es que estamos hablando de una nación presa en Egipto que Moisés tenía que ir a liberar.
O sea, ¿Moisés hubiera podido vivir sin eso? Claro que sí. Pero la idea no es esa, mira. Hablando de acercamientos que te perfeccionan, hoy el Señor quiere regalarnos tres ideas. La primera idea es conocimiento, no conocimiento de ciencia, sino de conocer una situación, o sea, conocimiento de estar al tanto de algo. La primera palabra es conocimiento, la segunda palabra es Él, hablando de Dios, Él, y la tercera palabra es motivación. Conocimiento de conocer una situación, Él, hablando de Dios, y motivación. Iglesia, mira, conocimiento. Voy a leer Éxodo 3:9. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ustedes se dan cuenta que en la definición y dos versículos anteriores a este, Dios está diciendo que Él sí es consciente de todo lo que la nación de Israel está atravesando. ¿Por qué conocimiento? Porque Dios conoce todo de ti. Dios conoce todo. Las lágrimas que has derramado, lo que todavía te pesa, lo que todavía te incomoda, las cosas que tenés por mejorar, las cosas en las que no has querido mejorar. No has querido es ¿por qué? Porque nosotros siempre creemos que Dios nos va a juzgar sobre lo bueno y lo malo. Y la esencia bíblica es que Dios te va a juzgar por lo que hagas y por lo que dejas de hacer. Por eso la palabra del Señor dice que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado o tomado por pecado. Aquí hay una sola idea. Dios también te va a juzgar por las cosas que en tu haber pudiste hacer y no hiciste. O sea, nosotros siempre estamos pensando, hago lo bueno, Dios me bendice, hago lo malo, Dios me castiga. ¿Es la idea bíblica? Sí, en un 50%. Dios muchas veces está más pendiente de las cosas que tú has podido hacer y no las hiciste por pereza, por descuidado o porque no quisiste. Entonces la iglesia, hago un paréntesis aquí, creo que tiene que entrenarse en las cosas que ha dejado de hacer y en las cosas que hizo de más. Esas son dos orientaciones nuevas, ¿no? No que hago lo bueno, Dios me castiga, hago lo bueno, Dios me bendice, hago lo malo, Dios me castiga. Dios quiere llevarnos a un panorama de qué cosas has dejado de hacer habiendo podido hacerlas y en qué cosas te extralimitaste, en qué cosas te pasaste. Porque Dios no quiere gente que se pase, o sea, Dios no quiere gente que se meta a su terreno. Dios quiere gente que obedezca lo que Dios le dice que tiene que hacer. Entonces, crezcamos un poco como iglesia para ir cerrando el paréntesis en lo que dejamos de hacer, teniendo la posibilidad de hacerlo, y en lo que hicimos de más. Dios, orientaciones en las que Dios quiere moldearnos un poco. Cierro el paréntesis y vuelvo al tema. Dios tiene conocimiento de todo lo que está pasando con la nación de Israel. Tiene tanto conocimiento que llama a Moisés para que vaya. Entonces, nosotros tenemos la tendencia a pensar y a creer que Dios se ha olvidado de nuestros problemas o de nuestros asuntos, y no es así. Iglesia, que Dios no haya respondido todavía no quiere decir que Él se haya olvidado. Y yo sé que muchas veces las oraciones nuestras es: Señor, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo espero? ¿Hasta cuándo perdono? ¿Cuándo me van a empezar a dar la dignidad que merezco? ¿Hasta cuándo, Señor? Y yo, viendo predicaciones como estas, me doy cuenta que ustedes recuerdan, lo hemos mencionado mucho en este inicio de año, la nación de Israel tenía más de 400 años en Egipto cuando Dios llama a Moisés para que vaya y los libere. Y uno podría llegar a pensar, iglesia, que la nación de Israel estaba pensando, ese Dios que le prometió algunas cosas a Abraham se ha olvidado de nosotros. Y lo primero que hace Dios es decirle a Moisés: yo me he acordado tanto de la opresión de la nación de Israel, o sea, yo me acuerdo tanto de ellos, dice Dios, que te he llamado para que vayas y les liberes. Aquí hay una enseñanza para la iglesia. Dios no va a llegar, hablando de los 430 años de la nación de Israel, no va a llegar al año 100, Dios no va a llegar al año 200, Dios no va a llegar al año 300, Dios no va a llegar al año 400. Dios va a llegar al año 430 porque Él considera que al 430 tiene que llegar. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que nosotros muchas veces queremos que Dios anticipe los procesos sin tener en cuenta los riesgos que significa que Dios anticipe un proceso. Me explico.
Moisés mata al egipcio, sale de Egipto y al parecer vive 40 años con Jetro, ¿cierto? Él se casa con una de las hijas mayores, o si no con la mayor, tiene sus hijos, absolutamente todo. Te hago una pregunta. ¿Tú te das cuenta que si por el afán o la anticipación o el querer salir rápido de Egipto, Moisés llega al año 400, no al 430, Moisés tiene en ese momento la culpa encima de haber matado al egipcio? O sea, ¿qué tipo de liderazgo hubiera podido ejercer Moisés cuando está reciente la muerte del egipcio? Nosotros muchas veces no estamos pensando en que Dios está preparando al Moisés que va a llegar a nuestra vida a darle liberación. Nosotros únicamente queremos que Dios nos saque ya porque estamos sufriendo, porque estamos llorando, porque no nos gusta la situación que estamos atravesando. O sea, Dios, quítame el problema ya. Aquí no estamos diciendo, Dios, es bueno que me lo quites ya. O sea, es bueno que quites la opresión ya. O sea, mira cómo trabaja Dios con algo. Dios permite que Moisés vaya 40 años a Egipto y aprenda todas las leyes egipcias. Por la equivocación que Moisés tuvo, mata a un egipcio, sale corriendo, vive 40 años en un desierto, apacentando ovejas. Y después Dios lo llamó a apacentar el pueblo. Te das cuenta que los 40 años en los cuales Moisés vive con Jetro y con su familia apacentando ovejas le sirvieron para poder tener un carácter pastoral y después poder liberar al pueblo y que el pueblo fuese bien liberado y que ese carácter pastoral que tuvo con las ovejas ahora las aplique al pueblo. O sea, Dios sabe todo, amado. Dios sabe todo, amada. Lo que pasa es que vos no querés sufrir, por eso querés que Dios te solucione el asunto ya. El punto acá, ¿cuál es? Dios tenía que darle 40 años a Moisés apacentando ovejas para que después estuviera 40 años en el desierto apacentando al pueblo. Dios sabe por qué retarda la llegada de Moisés o retarda según el pensamiento de la gente. Dios sabe, perdón, por qué envía a Moisés al tiempo que lo envía. Si apenas Moisés sale corriendo de Egipto, Dios lo manda a liderar al pueblo, ay. O sea, imagínense el desastre. Moisés sin experiencia, sin un carácter pastoral. Un pastor defiende sus ovejas. Un día Dios dijo, voy a destruirlos a todos porque son pecadores. Y Moisés se le puso en la mitad y le dijo, Señor, ¿cómo los vas a destruir? Recuerda que hay un propósito en ellos. Y Dios por Moisés no destruyó al pueblo. Eso es un carácter pastoral. El Moisés 40 años más joven no sirve. Entonces, aquí no hay que pedirle al Señor que te quite rápido el problema. Aquí hay que decirle, quítamelo cuando tú consideres que es necesario que me lo quites. Porque nosotros lo que estamos pensando es en nuestro sufrimiento y en nuestro dolor. Y hay cosas, hermano, que como decían los viejos, no hay que madurar ceviche. No hay que madurar ceviche y hay que dejarle espacio a todas las condiciones de la vida. ¿Sabes por qué? Porque si no lo haces, iglesia, puedes tener, entre comillas, una solución más rápida, una solución más eficaz, una solución, no sé cómo decirlo, una solución más inmediata, pero que al final van a ser pañitos de agua tibia porque no solucionan. El Moisés, sin haber pastoreado 40 años ovejas en el desierto, no puede llegar a pastorear 40 años en el desierto al pueblo de Dios. Entonces, Dios conoce qué está pasando en tu vida. No intentes pedirle a Dios que te quite rápido el problema. Pídele que te enseñe en medio de la dificultad. Señor, listo, yo voy a salir de aquí cuando vos creas que yo estoy listo para poder salir de aquí. Mientras tanto, enséñame para no seguirla equivocando. Nosotros, nosotros estamos más interesados como iglesia muchas veces en que Dios nos saque rápido del problema, no en que Dios nos enseñe lo que tiene que enseñarnos para no volver a caer en el mismo problema. O sea, la iglesia siempre le dice a Dios, Dios, sácame del problema. No, Dios, enséñame en medio del problema. El conocimiento tiene que ver con que Dios conoce absolutamente todo lo que está pasando por tu vida. Entonces, te das cuenta que en este mismo pasaje, voy a leerlo nuevamente, ¿no? Éxodo 3:9. Dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. O sea que mientras que la nación de Israel estaba en opresión, seguían clamando. No me estoy inventando nada. Allí dice, el clamor de los hijos de Israel, mientras estaban en opresión, ha subido a mí, dice Dios. Pregunta clara,
¿qué haces en medio de tu problema o tu opresión? O sea, en medio de tu problema y tu opresión, ¿clamas como la nación de Israel? ¿Clamas a su nombre o te quejas? ¿O te dan ganas de tirar la toalla? O sea, ¿te das cuenta que en la opresión o la dificultad de la nación de Israel, Dios le dice a Moisés, ellos están clamando a mí para que yo los rescate? Ellos están clamando a mí, hablando de la necesidad de sus exactores, de la opresión que tienen, de Dios, por favor, rescátanos. O sea, ¿te das cuenta que en medio del problema en el que Israel estaba metido, preso en Egipto, tuvieron tiempo para clamar? Pero te das cuenta que muchas veces nuestros problemas lo que hacen es retirarnos de la iglesia, retirarnos de la oración. Y eso no está mal que te pase, porque al final son sentimientos que Dios no va a juzgar. Lo malo es que te quedes en ellos. O sea, soy claro con la idea. En medio de la opresión, la nación de Israel clamaba a Dios. Te hago una pregunta. ¿En medio de tu dificultad clamas a Dios? ¿No te das cuenta que en medio de la dificultad te dan más ganas de tirar la toalla que de otro tipo de cosa? ¿Te das cuenta que en medio de la dificultad muchas veces le decimos al Señor, quiero tirar la toalla, siento que no puedo más? Israel, ¿sabes qué estaba haciendo cuando estaban oprimidos? Clamando. Aquí hay un solo consejo, no me detengo más. Un solo consejo para terminar con el primer punto de predicación, que es conocimiento acerca de que Dios conoce todo. Dios lo que quiere ver es a una iglesia que cuando está en problemas, clame. No que se queje, no que se retire, no que se vaya, no que diga que no siente a Dios. No, o sea, sí, son cosas que pueden pasar, pero mira, a nosotros nos dan ganas de, o sea, nos levantamos a hacer un devocional en medio de la opresión y no podemos ni orar. No sabemos ni qué decirle a Dios. Señor, es que no me salen palabras. Hay gente que me ha dicho, pastor, siento que no me dan ganas ni de orar, ni de hacer devocional. Hermanos, en medio de la dificultad, lo que Dios está esperando es que nosotros clamemos, que en medio de nuestro problema y nuestra opresión nunca se calle y se silencie nuestra boca para poder clamarle a Él. Primero tiene que ver con eso, conocimiento, Dios conoce. Lo segundo tiene que ver con Él, hablando de que no se trata de ti. Lo segundo es Él, o sea, Dios, Él. Éxodo 3, 11 y 12 dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Mira, el versículo 11. Moisés, de manera casi que lógica, le está preguntando al Señor, ¿quién soy yo para que yo vaya? O sea, Moisés le está expresando una limitación y no está mal. O sea, la historia no dice que Dios mató a Moisés por haberle expresado su limitación. O sea, Moisés de manera lógica expresa su limitación. Y tranquilos que Dios no lo mató. O sea, él le dijo, ¿quién soy yo para que yo vaya? Pero el versículo 12 es maravilloso, porque Éxodo 3:12 dice, y él le respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Amados, hay muchas personas que no desarrollan el plan que Dios tiene para ellos porque se sienten incapaces, así como se sentía Moisés. Nosotros podemos acuñar fácilmente esta predicación con lo que dice la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia que está en Corinto, en el capítulo 1, en su versículo 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. O sea, Dios no nos escoge a nosotros porque seamos muy buenos, como Moisés se sentía. Dios lo escogió de hecho porque era vulnerable y quebradizo. O sea, porque era imperfecto. Dios no lo escogió desde su perfección. O sea, lo maravilloso del texto bíblico es que la respuesta de Dios ante la pregunta de Moisés es maravillosa, porque no tiene que ver con las limitaciones de Moisés, sino con el poder de Dios. O sea, la pregunta que Moisés le hace a Dios tiene que ver con la limitación de Moisés. ¿Quién soy yo para que vaya y libere al pueblo? La respuesta que Dios le da no tiene que ver con lo quebradizo de Moisés, tiene que ver con el poder que opera en Dios. O sea, Dios no le responde a Moisés de lo que Moisés es y las limitaciones que tiene, sino de lo que Dios puede hacer y de lo que Dios es. ¿Qué te intento decir con esto? Los proyectos, iglesia, se tienen que hacer en la fe en que Dios es y en la fe de lo mucho que Dios puede hacer.
Porque si usted para desarrollar un proyecto se mete con sus limitaciones, pues usted no arranca ningún proyecto. Porque usted primero que dice es, no tengo la capacidad, no tengo el estudio, soy muy joven, soy muy adulto, no tengo la plata, no tengo la experiencia, el banco no me presta. O sea, usted se va a meter por cualquier problema o por cualquiera de sus limitaciones y eso va a ser la justificación para que Dios no opere en su vida y para que usted no arranque el proyecto. Entonces Moisés, no hay que criticarlo, porque Moisés de forma lógica le dice, hombre, ¿quién soy yo para que vaya y libere al pueblo? Y Dios la respuesta que le da a Moisés no es diciéndole, ¿quién eres tú para que vayas a liberar al pueblo? Porque Moisés no era nadie para ir a liberar al pueblo. ¿Sabes qué le dice Dios? Yo soy poderoso, ve porque yo soy, te envía. O sea, la respuesta de Dios no tiene que ver con la pregunta de Moisés, tiene que ver con el propósito que Dios quería desarrollar. Entonces aquí así te veas vulnerable y quebradizo, dile a Dios, ¿cuál es el propósito que tienes para mi vida? Y respóndeme de acuerdo a ese propósito. No te fijes en mi limitación. De hecho, Dios no se fija en la limitación del ser humano. De hecho, vio a Moisés tan limitado que por eso lo llamó. Dios vio a Moisés tan limitado que para eso lo llamó. Otra persona se comunicaba por él. ¿Recuerdas? Él iba al monte y se encontraba con Dios, pero el sacerdote y el que se comunicaba con el pueblo era Aarón. O sea, Dios lo vio tan vulnerable, tan quebradizo y tan limitado que por eso lo llamó. O sea, Dios no te llama por tu perfección y por toda la capacidad que tienes. ¿Sabes por qué te llama Dios? Porque Él está viendo el potencial y porque Él sí sabe que eres poderoso y que ese poder se pone en tu vida quebradiza y eres un hit. O sea, puede ser una bomba cuando intentes y decidas obedecerle al Señor. Entonces, la segunda palabra es Él. Porque aparte del conocimiento de que Dios conoce todo, tienes que entender que se trata de Él, no se trata de ti. No es en tus fuerzas, es en la fuerza de Dios. No es con fuerza, no es con poder, es con el Espíritu que viene de quién, de Dios. No tiene que ver con tu capacidad. Dios le responde a Moisés de forma maravillosa. Y yo no sé si algunas veces ustedes han sentido que hacen una pregunta y la gente les contesta como otro tipo de cosa que nunca le han preguntado. Yo creo que a Moisés le pasó lo mismo. Moisés le dice, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? De pronto Moisés esperó que Dios le dijera, no, tú eres esto, tú eres ello, tú eres aquello, tú eres lo otro. No, 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 tú eres. Nada. Dios le dice, yo soy. O sea, no es muy importante que tú seas. Es más importante que yo sea alguien en tu vida para que la misión que yo te estoy encomendando pueda desarrollarla. Y lo tercero que muestra el texto bíblico, entonces recuerda, hoy estamos viendo conocimiento, Dios conoce todo, Él no se ha olvidado, no tires la toalla porque Él conoce todo. Lo segundo es Él, o sea, se trata de Él, no se trata de ti. Se trata de sus bondades y su poder, no de tu capacidad y tu perfección, porque de hecho ni tenemos toda la capacidad ni tenemos toda la perfección, eso está en Él. Pero lo tercero, o la tercera palabra, es motivación. Y aquí hay una sola pregunta. Te la voy a hacer, leo el texto bíblico y te vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Cuál es tu motivación al estar con Dios? Iglesia, Éxodo 3:12. Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. O sea, aquí Dios lo pasa a otro nivel. No le dice, yo estoy contigo, yo soy te envía. No, 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 no. Dios le dice, ve, porque yo estoy contigo, pero le acrecenta o le incrementa un poco el tema. Le dice, y esto te va a servir por señal. ¿Qué es lo que me va a servir por señal? Y la pregunta que te dice, ¿cuál es tu motivación? Dice, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. ¿Cuál es tu motivación? Ustedes se dan cuenta que el propósito, o utilicemos la palabra motivación. La palabra motivación va a ser utilizada en este sentido. Ustedes se dan cuenta, iglesia, que la motivación de Dios para sacar al pueblo es que el pueblo le sirva. Lo leo nuevamente. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. O sea, Dios los saca para que ellos les sirvan. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Cuál es tu motivación de que Dios te saque de Egipto? ¿Cuál es la motivación de que Dios te saque del problema?
¿Cuál es la motivación de que Dios te sane? ¿Cuál es tu motivación de que Dios te prospere y te cancele la deuda? ¿Cuál es tu motivación para pedirle lo que le estás pidiendo a Dios? ¿Sabes por qué, iglesia? Porque si la motivación no es la correcta, Dios no te saca, Dios no te sana, Dios no te libera. O sea, el plan o motivación de Dios es sacar al pueblo que está preso en Egipto para que le sirva. La pregunta es, ¿para qué quieres que Dios te pague la deuda? ¿Para servirle? Porque si es así, Él te libera de tu Egipto. Si no, no te libera. Es tan sencillo como eso. Mira, ¿quieres servirle a Dios o quieres que Él te solucione el problema y te saque de apuros? O sea, ¿quieres servirle o solo que Él solucione tu vida y que te libere de Egipto? Porque si después tu motivación es seguir gobernando tu vida como siempre la has gobernado, pues no tiene chiste que Dios te libere y te saque de Egipto. Claro que sí. Por eso todas las murmuraciones que el pueblo tuvo en contra de Moisés, que fueron cerca de 3 o 4, son insulsas, son intrascendentes. Porque la motivación fue, ¿para qué nos liberaste? Nos hubieras dejado en Egipto porque allá teníamos, o sea, allá nos podíamos sentar a comer carne en unas ollas, carne que era sacrificada a los ídolos y después dada a ellos. Pero ellos decían, ¿para qué tú nos sacaste? Por eso la murmuración no sirve, porque es que ellos están diciendo es, tú nos sacaste, allá teníamos comida, pero en el desierto iban a tener servicio a Dios. Entonces la pregunta sigue siendo la misma, y perdón que la repita tanto. ¿Cuál es tu motivación de que Dios te sane, te cure, te prospere, te libere, ponga plata en tus bolsillos, te dé una casa, te dé un carro? ¿Cuál es la motivación con la cual le pides las cosas al Señor? Porque si la motivación no es colocar la sanidad que Dios te dé al servicio de Cristo, las finanzas que Él te dé al servicio de Cristo, la liberación del alcohol y del tabaquismo al servicio de Cristo, Dios no te libera de eso. Porque Dios, la intención que tiene es que le sirvas con la liberación que Él te hace. Claro, hermanos, es Biblia pero aplicada. Un día la suegra de Pedro estaba enferma, en cama, y el Señor Jesús la liberó y la tocó, o sea, la tocó y la liberó, e inmediatamente ella se paró del lecho, ¿a qué? A servirle al Señor Jesús, porque Él te libera para que le sirvas. Ah, ¿tú qué dijiste? ¿Que únicamente Dios te paga la deuda para que después sigas manejando las finanzas como tú quieras? ¿O que Él después, o que Él te sana para que tú hagas con tu cuerpo y con tu vida lo que te dé la gana? No, hermano, vea, yo les garantizo hoy con la mano en la Biblia que toda persona que tenga una motivación equivocada de poderle pedir al Señor que le dé algo para chicanería o para manejar su vida como quiera, Dios no le va a obedecer ante esa oración. Dios no va a conceder, Dios no va a escuchar. ¿La motivación que tú tienes es correcta? ¿Por qué le pides las cosas al Señor? Señor, yo quiero que tú me prosperes porque mi familia siempre dijo que yo era un bueno para nada y les quiero restregar en la cara que es que yo sí puedo. Hermano, vea, si su motivación es que Dios lo prospere para poder demostrarle a otros que usted sí pudo, uy, hermano, Dios no comparte su gloria con nadie y te vas a quedar esperando. Aquí la pregunta es motivación. La tercera palabra es motivación. ¿Cuál es tu motivación? O sea, no será, finalmente te digo esto, no será que Dios no te ha liberado de tu Egipto y de tu opresión o de la situación que estás viviendo porque Él sabe que únicamente lo quieres usar, no servirle. O sea, ¿no será que Dios te conoce tanto y Dios dice, a este necesito dejarlo un poco más en la situación que está viviendo porque me quiere únicamente usar? Quiere que yo lo saque para vanagloria propia. O sea, ¿no será que Dios no te ha liberado de tu problema porque únicamente lo estás usando? Ay, Señor, quiero que tú me liberes. Y si Dios te libera, ¿vas a seguir con la misma fe, devoción y fervor amándole? ¿O ahí ya va a ser diferente el tema? Iglesia, ¿cuál es tu motivación? Porque si la motivación es revanchismos, vengarte de la gente que te ha hecho mal, Dios no te prospera y no te bendice. Dios no te sana. O sea, ¿para qué le pides la sanidad de tu cuerpo a Dios? ¿Porque en serio le quieres servir? ¿O porque dentro de tu orgullo hay algo? Iglesia, iglesia, iglesia. Conocimiento. Él, no se trata de ti, se trata de Él.
y motivación. ¿Cuál es tu motivación? Porque si la motivación no es sana, Dios no la concede. Entonces acá la primera cosa que nosotros debemos hacer antes de preguntarle al Señor y querer que Él nos sane, que Él nos restaure, Señor, que tal cosa, es revisar si tu motivación es sana. Porque si tu motivación no es sana, Dios no va a hacer absolutamente nada para poder bendecirte, porque Él sabe que te va a conceder algo, que te va a perder, que tu corazón se va a dañar. O sea, ¿para qué le pides a Dios que te sane? ¿Para qué le pides mucho dinero? ¿Para qué le pides una casa? ¿Para qué le pides un carro? ¿Para qué le pides, no sé, estudiar en tal universidad? ¿Para qué le pides eso? ¿Para chicanear y mofarte después de que eres muy bueno? Porque si la intención es esa, iglesia, Dios no te va a bendecir. Tengamos tres palabritas claras: conocimiento, Él y motivación. Dios conoce absolutamente todos tus problemas, no se le han olvidado. No tires la toalla porque Él sabe. Lo segundo es Él. Cuando Moisés le pregunta, ¿quién soy yo para que vaya a Egipto? Dios le dice, es que yo soy poderoso. No se trata de tu limitación, se trata de su poder. Y lo tercero es motivación. ¿Cuál es tu motivación para que Dios haga en tu vida lo que le estás pidiendo que haga? Porque si la motivación tiene que ver con tu vanagloria, con tu orgullo y demostrarle al mundo que tú sí puedes, Dios no comparte su gloria con nadie y no va a conceder eso que tanto le estás pidiendo. Oremos. Señor, yo te doy gracias por estas tres palabras que hoy tú has puesto en medio de nosotros. Damos gracias por tu fidelidad, Padre Celestial. Damos gracias, Padre Santo, porque tú eres un Padre maravilloso, Señor. Damos gracias a ti, Padre Celestial, por el conocimiento que tú tienes de nuestra vida y de nuestro problema. Damos honra y gloria porque se trata de ti y no de nosotros. Y damos honra y gloria porque hoy tú nos has enseñado que no importa cuál sea nuestra motivación, si esta no es sana, tú no nos bendices. Ayúdanos a entender, como tú le hiciste entender a Moisés, que tenía que amoldarse y acomodarse a ti para que el propósito que tú tenías para él se cumpliera en la vida de Moisés. Gracias porque tú no te guías y no ves nuestra limitación, sino la obediencia que tengamos, y después de que seamos obedientes, tú pones tu poder a operar en medio de nosotros. Yo pongo delante de ti, Padre Celestial, todo lo que somos y te pido de todo corazón que tú nos ayudes, Padre Celestial, para poder desarrollar el plan que tú tienes para nuestra vida, porque nosotros queremos ser los Moisés de tanta gente que se encuentra presa en Egipto, Padre Celestial, y que nosotros podamos fungir como libertadores de tanta gente, no para vanagloria nuestra, sino para la honra y gloria de tu santo y único nombre. En el nombre glorioso del que todo lo puede, hemos clamado a ti. Amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga. Y recuerden, Dios les libera de su Egipto y de la situación mala que ustedes tengan, siempre y cuando la intención primordial y principal de ustedes sea servirle. Si no, ni le pidan eso a Dios porque Él no lo va a conceder. Fuerte abrazo y bendiciones. Les amamos mucho.